Mi nombre es Yael Vitrangoren, soy musicóloga, me dedico a la investigación y a la docencia en temas musicales. Muchas gracias. Según el contexto de la fiesta del libro y la rosa, En el camino andamos implica el reencuentro, el reconocernos compartiendo un mismo camino de vida y de aprendizajes, sobre todo después de los años pasados de pandemia. Para usted, ¿qué significado podría tener esta frase de En el camino andamos? A mí me inspira pensar en una especie de nomadismo donde nos une el libro, donde nos une el pensamiento, donde nos une la música en mi caso, y al estar moviéndonos de un lugar a otro podemos encontrarnos y podemos compartir e intercambiar nuestras ideas y nuestro arte finalmente. Me gusta mucho el lema y me parece muy adecuado precisamente porque al regreso de la pandemia podemos otra vez movilizarnos y encontrarnos en un espacio en común. Muchas gracias. Ahora me gustaría preguntarle qué aspectos o emociones le ha despertado ser parte de la fiesta del libro y la rosa. Estoy muy emocionada de estar aquí en Morelia, en una ciudad realmente emblemática de nuestro arte y la cultura, y especialmente de la música, teniendo el conservatorio más antiguo de América, el Conservatorio de las Rosas. Entonces venir a Morelia, que ha logrado tener una continuidad cultural y musical hasta el día de hoy, con grandes instituciones y con grandes investigadores y grandes músicos y músicas que están generando nuevo conocimiento y nuevas producciones musicales. Me parece fantástico que en este contexto se haga también la fiesta del libro y de la rosa. Tuve la oportunidad de estar en la Ciudad de México y ahora estar acá me parece fantástico. Muchas gracias. Ahora me gustaría preguntarle sobre su libro que estuvo presentando. ¿Nos podría platicar un poquito, por favor? Claro que sí, aquí lo tengo conmigo, Mujeres en la Música en México, de la gesta individual a las colectivas feministas, se llama, y aunque es un libro muy chiquito, como pueden ver, es un libro que me parece muy importante en el sentido de que estamos abriendo un campo del estudio de las mujeres y la música en México. Este primer libro es un libro de divulgación con 4 ensayos de 4 escritoras, 4 colegas que nos dedicamos a la investigación musical en México, y habla de casos de mujeres individuales y también de grupos de mujeres que han trabajado la música históricamente en el siglo XX y XXI, desde lo individual, rompiendo todos los marcos establecidos, personajes como Henrietta Yurchenko o Alicia Urreta, hasta las directoras de orquesta, que siempre ha sido un área reservada a los hombres y que de algunos años para acá ha habido cada vez más directoras. Un artículo está dedicado a las directoras, y el último texto que me gusta mucho es algo escrito por una autora joven, Ana Mora. Ella habla sobre cómo se han ido gestando estos grupos de mujeres que han asociado lo musical a lo político y a lo feminista, y han hecho realmente actos musicales que implican también una participación feminista muy fuerte y que se potenció durante la pandemia a través de la tecnología, cómo la tecnología nos ayuda a hacer comunidades sororas en el mundo, y ellas han formado estos grupos feministas musicales con colegas de América Latina y con colegas europeas. Entonces, desde lo individual a lo feminista, las mujeres han tenido un papel muy importante en la música de México, pero muy desconocido. Entonces, este borramiento, lo único que podemos hacer para contravenirlo es poder empezar a hablar y a difundir la obra de estas mujeres. Claro. No, interesantísimo. Y bueno, para enmarcar un poco esto, nos gustaría preguntarle sobre su investigación en extenso. ¿Qué líneas le apasionan? ¿Cómo llegó hasta ellas? Pues un poquito, aunque sea brevemente, permitirnos conocer cómo lo visualiza usted, ¿no? Estas líneas y todo La que usted investigación. Sí, por supuesto. Yo estaba haciendo mi tesis doctoral sobre músicos visitantes en México en el siglo XIX, y de repente las mujeres empezaron a brotar por todos lados. Y fui cambiando mi tema doctoral y acabó tratándose de una tesis de mujeres y música en el siglo XIX en México, una tesis pionera que terminé en 2011, y me di cuenta que a mí nunca me habían enseñado nada de eso en la carrera, en ninguna de mis etapas, ni en licenciatura, maestría o doctorado,
y que había que investigarlo en las fuentes primarias y escribir sobre eso y difundirlo. Y de ahí me quedé, ahí me he quedado esta última década hablando sobre mujeres y música y también profundizando en la teoría de la musicología de género. La musicología llegó muy tarde al género, es de las últimas carreras. Ya antes lo habían hecho todas las ciencias sociales, incluso en el arte, ya en la pintura o en la arquitectura o no sé, en la literatura, por supuesto, las mujeres tenían una presencia fuerte, pero en la música se seguía diciendo no ha habido mujeres compositoras o las que han habido no son importantes, etcétera. Entonces es un campo tan vasto y tan rico que creo que el resto de la vida que me quede me dedicaré también a ello, porque realmente no se acaba. Acabo de publicar un texto sobre dos cantantes que había en México en el siglo XIX, en las primeras décadas, porque los que saben hablan sobre Ángela Peralta, pero resulta que antes también había otras cantantes, es decir, construir estas genealogías de mujeres músicas es muy importante para que las mujeres sientan y sepan que antes de ellas ya ha habido, nada más que no las conocíamos, pero ahí han estado trabajando muchas veces en la sombra o incluso con seudónimos masculinos para poder tener acceso a las fuentes. Así como pasó en la literatura, pasaba también en la música. Así que esa es mi pasión y ahí estoy. Muchísimas gracias por su tiempo, por sus estudios y gracias. Pues, ojalá que todo el mundo compre el libro. Fíjese que es gratuito y ya no quedan muchos ejemplares, pero es de libre descarga. Cuadernos de Música UNAM número 2, la historia de las mujeres en la música. Entonces lo pueden descargar en la página de Música UNAM gratuitamente. Perfecto.